Bien, ya puse a grabar y voy compartiendo pantalla de la clase de hoy, así todos después la pueden ir viendo. La clase pasada, no sé si se recuerdan que de manera presencial habíamos empezado a ver estos enlaces que se los puse con amarillo porque justamente son los que ya vimos. Que vimos tipo de lenguaje, de habla, de lengua, definiciones, ejemplos. Ahí está Sebastián, admitir. Ejemplos y algunos otros enlaces que fuimos desarrollando. Hoy tenemos que continuar del enlace que está esta flecha para abajo. Seguimos con el mismo eje, lenguaje, lengua y habla, definiciones, ejemplos, para ir ya metiéndonos específicamente en lo que va a ser SOCID, que es el primer lingüista, bueno, en realidad no es lingüista, pero sí la primera de las teorías, que es el estructuralismo. Yo voy a abrir, mientras tanto, control este enlace. Me lleva a la carpeta de Drive. Esto. Hola Seba, ¿cómo estás? Recién empezamos. Recién. Esta no es. Ahí está. Ahí está. Bien. Acabo de retomar de lo que habíamos visto, los enlaces que habíamos trabajado la clase pasada, acabo de retomar específicamente este, que es el que habíamos empezado, a donde habíamos empezado a hablar de las diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Que dicho sea de paso, lo llevo al ejemplo a ese reel que subiste. Tengo un secreto, algo que les voy a contar, pero me estoy haciendo una prueba. Bueno, observaba, lo traigo porque hablábamos en la clase pasada de las muletillas, de aquellas cuestiones que suceden en la oralidad y no suceden en la escritura, y hay una que aparece ahí que vos hiciste, que es el silencio, que en la escritura vendría a estar representado por un espacio en blanco, por un punto aparte y un espacio de párrafo, porque ¿cómo hago sino para representar un silencio en la escritura? Lo traigo para que veamos la diferencia justamente entre cómo se construye en la oralidad, eso que no quiero decir, y uso un sonido, una onomatopeya, por ejemplo, y como en la escritura, esa representación es más gráfica. Me acordé de tu reel, digo, ¿qué es lo que querrá contar? A ver cuántas reproducciones tiene este reel, a ver si funciona Es o una no. gran pavada, pero lo Sí, tendría que comprobar. sí, me Es una, imagino. es una gran pavada, pero lo tendría que comprobar. Pero, pero sí, yo me imagino por ahí algunas cuestiones de trasfondo de ese reel, pero me viene re bien para decir, bueno, fíjate cómo en esa construcción ya claramente aparece todo lo que hablamos en la clase pasada, las muletillas, la búsqueda del sonido, los tonos, las miradas, lo gestual, bueno, cómo se construye la oralidad, porque hay una acerca de los planos para hacerlo, bueno. Eso es claramente lenguaje oral y, estamos trabajando con algo que se llama el efecto perlocutivo, o sea, aquel efecto que quiero lograr sobre mi destinatario, que es parte de la pragmática. Vuelvo, el lenguaje puesto en uso el lenguaje con un determinado fin porque quiero generar un efecto. Eso es pragmática pura. Bueno, ¿qué efecto logré en los otros? Lo que vos querías comprobar, no sé qué habrás comprobado en eso. Después, el jueves que viene en la presencialidad nos contás qué efectos, qué querías comprobar, cuál es tu proyecto de investigación, pero me viene re bien porque, fíjense, oralidad.
Construcción de la oralidad totalmente diferente a los registros del lenguaje escrito. Construcción, uso de lo gestual, de los tonos de voz, todo lo que fuimos hablando en cuanto al lenguaje oral, diferente del lenguaje escrito. Otra de las cuestiones que aparece ahí, que es la pragmática, que es usar la lengua con un determinado fin. Hay un efecto claro que yo quiero lograr con esa construcción. Y otra cosa que aparece ahí, que también lo mencionamos, es el momento de la enunciación. O sea, el efecto se logra en el momento mismo en que se enuncia algo. O sea, hay un presente mismo. ¿Se acuerdan que hablamos del presente eterno de Neruda? Sí, Creo que sí, el presente eterno, y yo les dije que el presente, la enunciación dice que justamente el acto, el enunciado es el momento mismo en que lo estoy diciendo, y ahí es donde se produce toda la carga de efecto y de sentido. Lo que queda después es el discurso. Lo que queda después en las redes sociales es el reel, es el pasado de ese momento de la enunciación. Pero en ese momento de la enunciación se busca un determinado efecto, y ahí aplicamos otra de las teorías a algo tan concreto y chiquito como un reel de, no sé si llega a 20 segundos, pero dije, bueno, acá está concretamente enunciación pragmática, lenguaje oral, estructura, digo, la estructura que aparece acá, las características distintivas, para que ustedes puedan ver cómo, y ya lo hacemos, lo tenemos incorporado. Lo que hay que hacer ahora es conocer la teoría para que eso que tenemos incorporado podamos decir, ah, mira, esto en la lingüística se llama tal cosa, esto en la lingüística se llama tal cosa. Esta rama de la lingüística estudia esto específicamente que acabo de hacer yo. ¿Lo va entendiendo la idea? re, re. Re, re. Bien. Lenguaje oral, habíamos No, dicho. pero aparte, no. Yo por lo menos no podría ver, no podría. Ahora voy a rever ese reel y voy a revisar todo lo que mencionaste cuando pueda, porque no podría haber sido para mí un mejor ejemplo que agarrar algo que hice yo y decir, mira, acá lo estás usando, acá estás haciendo esto, acá estás haciendo esto otro. Es que justamente a mí por ahí muchas veces me cuesta no observar las cosas desde los puntos de vista de, de- de- Claro, de donde me paro todos los días. Entonces, cuando lo vi, dije, claro, ay, sí, mirá cómo hizo. Ahí está, mira, eso es una muletilla, cómo se acercó y se alejó de la cámara, el trabajo con los focos, mirá el efecto que quiere lograr. Bueno, ni hablar que hay un gran estudio sobre este tipo de discursos cortos con los efectos que se quieren lograr, pero le digo, mirá cómo el efecto que quiere lograr, digo, esto es pragmática, esto es enunciación, esto es construcción le digo, del sentido literal del acto ilocutivo, el locutivo y locutivo. Hay un montón de cuestiones lingüísticas para observar un pequeño reel. La idea es que ustedes, nosotros que lo hacemos todo el tiempo, la idea es que ustedes lo puedan empezar a ver de la misma manera que lo ve alguien que pasó por las teorías lingüísticas. Porque aparte a la hora de trabajarlo es muy interesante y muy entretenido observar cuántas teorías sí, lingüísticas están ocultas dentro de una construcción discursiva como un determinado, reel. Exacto. tal cual. Bien. Habíamos hablado que en la oralidad siempre hay textos dialogales, el diálogo es el texto propio de la oralidad, se produce en interacción, en la construcción de hacer sentido, a diferencia del lenguaje escrito, con textos monogales, es decir, que yo escribo para un lector ideal, que después puede ser el ideal o no, pero en sí no tengo una respuesta inmediata, es diferido, no directo, el lenguaje escrito, por eso no tengo es un monólogo y no tengo una respuesta inmediata. Eh, la interacción dialógica es el lugar de la construcción de la subjetividad, eso los habíamos hablado. También les traje a Benveniste. Benveniste es el que habla de las marcas de la subjetividad en el lenguaje, habla de la imposibilidad de una objetividad absoluta, sino que lo que es ser objetivo, pero habíamos dicho, yo les había mencionado que haga lo que haga, en el momento en que yo elijo cómo contar una noticia, por más objetivo que quiero que sea el hecho discursivo, si yo elijo contar que un policía mató a un ladrón,
ya estoy siendo subjetiva, porque no dije que un ladrón murió en manos de un policía y no conté la importancia del ladrón, sino que focalicé la importancia en el policía. Lo que pongo primero es el foco de la importancia, porque es el sujeto de la oración. Activo o pasivo, pero es el sujeto de la oración. Entonces, un ladrón murió en manos de un policía significa que yo voy a contar desde el punto de vista de que el ladrón murió en manos de policía y cómo fue. Un policía mató a un ladrón, voy a poner el foco en el acto, no en la muerte, sino en el acto de asesinar. Entonces, claramente hay una elección desde el punto de vista en el que voy a contar un hecho. Eso es subjetivo. Aunque lo que yo construya léxicamente esté de manera objetiva. Aunque use la forma ser impersonal, aunque use todas las formas, los verbos impersonales o saber lo que se me ocurra, ese posicionamiento del ladrón o el policía es subjetivo. Claramente subjetivo. Por ejemplo, me paro enfrente de una cámara y digo, voy a contar una regla ortográfica, digo regla ortográfica volviendo a mi hija, y es sumamente, y mi intención es definirla. Ya me dije mi intención, ya dije qué voy a contar claramente, y después elegí una regla ortográfica, fui súper subjetiva, por más que yo haga una definición de una regla ortográfica, fui sumamente subjetiva. Lo otro se llama. ¿Por qué elegiste esa y no otra? Exacto, ¿por qué esa y no otra? Lo otro se llama, ¿y por qué elegí definirla y no ejemplificarla? Lo otro se llama efecto de objetividad. Hay un efecto, pero en realidad no hay una objetividad pura. Claramente, el lenguaje oral es el lugar donde más yo puedo observar la construcción de la subjetividad, pero no quiere decir que en la parte escrita yo no reconozca que hay marcas subjetivas ocultas. Lo importante Claro. es poder observarlas. Permite que los El individuos efecto de objetividad, el efecto de objetividad es como la sensación térmica en el clima. Muy bien, Como perfecto. La la analogía. Perfe- Perfecto. No Hace es 24 el, no grados. es el, no es el logrado que hacen, pero es lo que parece que hacen, según quién. Exacto. Muy bien. Esa es una muy buena analogía. Es la sensación térmica. Muy bien. Eh, el lenguaje oral, última característica que da esta filmina, permite que los individuos sean capturados por el lenguaje y se constituyan en sujetos. Lo que nos hace ser sujetos justamente es nuestra capacidad de transformar nuestras ideas en lenguaje oral y después en lenguaje escrito, que tiene que ver con nuestra capacidad de razonar, de construir infinitas posibilidades de relaciones de un número finito de signos. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos? Hay un número finito de signos, Sí, los que contiene el alfabeto A, B, C, D, F, G, hasta terminar, pero ese número finito nos permite infinitas relaciones que vienen de nuestra infinita capacidad de simbolizar. Eso es lo que nos permite el lenguaje oral, que después pasaremos de una manera mucho más estructurada al lenguaje escrito. Voy muy rápido. Es como que quiero meter no, no, todo, no, no. quiero meter todo. En el video. Sí, tal cual. Bueno, bueno. Lenguaje oral se compone de enunciados. Quien hizo esta filmina, que no fui yo, porque en realidad estaba muy buena y la saqué de acá, de la Cátedra de Lingüística 2 de Psicolingüística, que me la pasó una amiga que estaba haciendo la licenciatura en fonoaudiología y estudiamos juntas esa materia. Y yo digo, bueno, ya que estudiamos juntas, me quedo con algunos de estos materiales que trajiste. Se componen de enunciados. El que hizo esta filmina claramente entiende el enunciado desde la perspectiva de Benveniste. Por eso dice que el lenguaje oral se compone de enunciados. Enunciado es un término de justamente de Benveniste. Se escribe Benveniste. Benveniste. Él habla de, de la lengua como enunciados y de la subjetividad en el lenguaje. El lenguaje escrito se compone de oraciones. Oraciones es un término específico del estructuralismo y es
como la muestra de laboratorio que el estructuralismo saca del lenguaje para estudiar la lengua como un sistema. Entonces, cuando hablamos de enunciados, nos estamos parando en una teoría que es la teoría de Benveniste. Para mostrárselo de alguna manera, ahora voy a poner acá. Y No, cuando, vos estás compartiendo pantalla, ¿no? sí, ¿se ve la Porque yo tengo pantalla? la pantalla, sí, pero la tengo estática desde que empezamos. O sea, yo no estoy viendo lo que vos vas siguiendo si es que estás cambiando de pantalla. No, tenés que leer lenguaje oral y lenguaje escritor en pantalla. Y una filmina naranja, ¿no? No, tengo un Word. No, tengo un Word Perfecto. ahora. Ahora, Está ahora sí, ahora, Ahora sí. ahora sí. perfecto. De acá lo Ahora estaba sí. leyendo. Bien, cuando Claro, yo hablamos, no veía, sí, me daba la bueno, sensación de que estabas cambiando de pantalla, pero mi pantalla estaba quieta. aburridísimo, Claro, yo no te podía seguir visualmente. O sea, tal cual, por eso digo aburridísimo lo que estaba sucediendo. Bueno, acá les pongo eh, los dos representantes de estas definiciones. Si decimos que el lenguaje oral se compone de enunciados, es porque lo estamos pensando desde el punto de vista de la subjetividad en el lenguaje de Benveniste. Si decimos que el lenguaje escrito se compone de oraciones, es porque lo estamos pensando la lengua como un sistema, como lo plantearon los seguidores de Saussure, de la lingüística estructural o general de Saussure. Para que vayamos postulándolo. Si dice, bueno, perfecto. Si vamos a analizar que el la es un artículo que modifica directamente un sustantivo, que son las funciones que cumplen las palabras dentro de una oración, que es la unidad mínima de análisis de un párrafo que el estructuralismo utiliza, justamente estamos hablando de Saussure. Si vamos a hablar de enunciados, no vamos a ver la lengua como un sistema de signos que cumplen funciones, sino que vamos a ver enunciados, es decir, oraciones que forman parte de un discurso mayor. No vamos a trabajar con oraciones y párrafos, sino que vamos a trabajar con discursos que construyen un sentido en los que hay un sujeto por detrás que es el que está construyendo ese sentido. Eso son postulados de Benveniste. ¿Me expliqué bien ok. hasta acá? Sí, sí. Bien. El lenguaje oral, que es la filmina que tenemos acá, volver a... Tengo que salir de acá. Ahí está. Lenguaje oral es espontáneo, no puedo planificar rápidamente lo que voy a decir, pero hay esas un muletillas, silencio que van a salir en el momento mismo de la oralidad. El lenguaje escrito es planificado. Y acá está cuando muchas veces tenemos que trabajar con lo que es la escritura, que es el proceso de creación, como vimos con Rulfo, el desafío de la creación, que él dice que es un trabajo, que no es una inspiración. En el lenguaje oral muchas veces necesitamos del momento de inspiración, que se vengan las palabras a nuestra mente porque lo estamos haciendo, es enunciado tras enunciado tras enunciado, pero en el lenguaje escrito hay un trabajo de plan y una planificación. Por ejemplo, yo voy a escribir una novela y claramente tengo un tiempo para planificar la estructura de esa novela, de ese cuento, de ese monólogo, en teatro también, para traer esa rama del arte acá al diálogo. Eh, Ujú. Planifico cómo va a salir ese monólogo. Yo digo, bueno, es un monólogo interior, lo que el personaje está haciendo arriba del escenario. Sí, que nace de un texto que ha sido planificado, pensado, reescrito, vuelto a revisar, vuelto a reescribir, hasta que ese producto se convierte en esa obra que es el resultado final. Cuando nosotros leemos un texto escrito, estamos leyendo el resultado final de un proceso de planificación. Por eso siempre digo, a la hora de
de las dificultades para escribir textos académicos, que muchas veces es con lo que me encuentro y en lo que tengo que colaborar. No sé por dónde empezar. Veo el cursor de la pantalla que se prende y se apaga y no sé por dónde empiezo. Bien, por la planificación. ¿Por dónde empiezo cualquier tipo de texto, ya sea ficcional, académico, formal, informal? Por la planificación. ¿Qué quiero decir? Es decir, ¿cuál va a ser el tema de ese texto? ¿Sobre qué quiero hablar? ¿Para qué va dirigido? ¿Cuál es el objetivo de ese texto? ¿Cuál es la finalidad de ese texto? Y en relación a eso, yo voy a elegir un tipo de registro, un tipo de lenguaje, un tipo de recursos, y cuando ya tengo esas decisiones iniciales, empieza la planificación propiamente dicha de lo que es la estructura de un texto. Todo texto tiene una introducción, desarrollo y la conclusión, sea que esté hablando de un artículo científico o sea que esté hablando de un cuento. Lo tiene. Pero lo que va a cambiar es cómo planifico un artículo científico y cómo planifico un cuento, porque son finalidades totalmente distintas. Pero sí hay un trabajo muy grande de planificación. Puedo ser un genio y tengo grandes inspiraciones y me pongo a escribir de una, como contaba Sebastián, el ejercicio de me levanto a la mañana y escribo todo lo que se me viene a la cabeza. Perfecto. Ese es el material con el cual después yo voy a hacer el texto final, que viene de una planificación. Es un trabajo, tal cual lo decía Rulfo. El lenguaje escrito implica trabajo y planificación. Por eso hay que estructurar todo un discurso para decir, bueno, esto es lo que quiero decir, para esto lo quiero decir, estas son las herramientas, estos son los caminos permitidos y no, los no permitidos, porque claramente si yo estoy haciendo una tesis de trabajo final para recibirme, hay cosas que no me van a estar permitidas hacer, como improvisar ideas en el medio del desarrollo o en una conclusión donde tengo que cerrar una investigación. No va a estar permitido. Eso es parte de la planificación. El lenguaje escrito es planificado. Tengo tiempo aparte para elegir qué palabra usar y qué no. Inclusive voy a usar en el Word el recurso de los sinónimos para buscar las palabras que cuando no, digo, ay, no es la palabra, no es lo que quiero decir, no es. Eh, me voy a detener a buscar y planificar la palabra adecuada a la que yo quiero decir en ese momento. Muchas veces, no sé si les ha pasado que les han corregido, no es el término adecuado para lo que estás queriendo decir. Bueno, eso, en el lenguaje escrito se puede volver sobre esas cuestiones. En el lenguaje oral, cuando ya dije la palabra, la dije. Es la espontaneidad que no me permite planificar. ¿Se va entendiendo la diferencia? El lenguaje oral es un proceso. Esta clase está en proceso. Yo empiezo, sé para dónde, para otro lado. Me pasa, generalmente voy para otro lado. Pero puedo ir para otro lado porque en el proceso de producción uno va tomando decisiones espontáneas, Tomando decisiones. Sí. tomando decisiones que son espontáneas, pero en el lenguaje escrito es un producto. Lo que tengo no es, está en proceso. Yo digo, toma, te paso este cuento, este proceso, no, me pasaste un producto. Que vos después lo revises y lo reescribas, es parte de la planificación. O sea, vos tenés planificado revisar ese cuento, pero eso que vos me estás dando es un producto que puede estar no listo para publicar, que a eso yo le llame proceso, pero es un producto. El proceso es el momento en el que yo estoy escribiendo el cuento. Lo que doy para corregir es un producto parcial, pero es un producto. Esa es la diferencia. Toma, acá está el texto escrito. Ya lo voy a revisar. No lo revisé, bueno, sí, pero yo estoy leyendo algo, un producto. En cambio, en la oralidad, en el diálogo, en el intercambio, nosotros estamos todo el tiempo yendo y viniendo. Estamos todo el tiempo en proceso. Cuando esta clase corte y Janet y Camila escuchen todo el audio, están escuchando el producto, no el proceso. El proceso lo estamos viviendo ahora. Claro, a eso, vos sabés que me había detenido a pensar eso, este, de esta
el desfasaje entre el hacer y el recibir convertía la cosa en producto, digamos. Exacto, exacto. Esto que es un intercambio oral, nosotros estamos dentro de lo que es el diálogo, esta parte de la filmina, esto es un texto dialogal, pero lo que van a ver en la filmación es el producto final. Hay una planificación, claramente, hay una clase y un material sobre el cual se iba a producir este intercambio. Ese es el producto que se va a ver en la grabación, justamente. Es la diferencia entre el proceso y el resultado final. Benvení va a decir que el enunciado es el proceso en el momento de la enunciación y que el discurso es el producto. Claro, el Él discurso es el producto. es siempre el producto, ¿sí? ¿Sí? Se construye a medida que se va desarrollando, es inconmensurable, no es limitado, por eso digo, en el proceso uno puede planificar y pensar hacia dónde quiere ir, pero después toma decisiones que son propias de la situación comunicativa, por eso es ilimitado el lugar donde podemos llegar. En cambio, el lenguaje escrito tiene un inicio y un final bien definidos, porque lo encuentro, lo leo, la primera palabra y la última, y es un resultado acabado, más allá de que yo, vuelvo a repetir, lo quiera corregir después. La corrección es parte del proceso de escritura y está dentro de la planificación. Es temporal. Esto tiene un tiempo. Va a terminar en 10 minutos esta conexión, va a quedar como resultado una grabación, fin del lenguaje oral. Lo que viene después es el producto final. En cambio, lo escrito está. No dijo eso Poncio Pilatos, pero dijo algo parecido con respecto a, a cuando condenan a Jesús eh, a la crucifixión, pero el lenguaje escrito perdura en el tiempo y en el espacio una vez finalizado el proceso de producción. Por eso existe el contrato por escrito, por eso existe la intimación por escrito, por eso existe, estoy pensando en documentos legales que se hacen por escrito, porque lo escrito está y perdura en el tiempo. Lo que perdura de la oralidad es el recuerdo de la conversación. Ay, ¿me puedes explicar, me puedes contar de qué hablaron hoy en la clase de introducción? Sí, Luca te va a contar lo que recuerda que se habló en la clase de introducción, donde él puso el foco de atención de la clase de introducción. Pero es casi imposible que cuente la clase de introducción, porque ese tiempo es efímero, es fugaz, y lo que nosotros retenemos no es específicamente todo lo que sucedió. ¿Vieron cuando hablamos de los problemas de la comunicación o cuando se habla de los problemas comunicacionales dentro de una empresa? Lo que se dijo específicamente, lo que el destinatario recibió de lo que se dijo, de lo que se recibió, lo que interpretó, de lo que interpretó, lo que focalizó o lo que internalizó, de lo que internalizó, lo que repitió, y de lo que repitió, lo que entendió la segunda persona. Eso es parte del proceso de comunicación de la oralidad. No es exactamente lo que se dijo, es lo que se interpreta, lo que se retiene, lo que se elige, lo que se cuenta. Distinto a lo que en la grabación van a ver, que es exactamente lo que sucedió, el producto final de este intercambio. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Lenguaje oral. Admite vacilaciones, arranques en falso, fallas, quiebres, porque claro, hay un montón de caminos y decisiones que el cerebro está tomando en milésimas de segundo, reformulaciones durante el proceso de producción. El lenguaje escrito admite revisiones, ajustes y reconstrucciones solo durante el proceso de creación. Una vez terminado, una vez publicado, ya no lo puedo modificar. Es el producto final, una vez publicado. Borges decía que publicaba, dicen que decía, lo voy a decir así porque está buenísimo, dicen que decía
que publicaba para dejar de revisar y de corregir, justamente, porque es un proceso infinito e interminable, siempre vas a encontrar un error. En la oralidad no podemos hacerlo, podemos pedir disculpas, ay, perdón, conjugué mal un verbo, no me di cuenta, eso es lo que puedo hacer. Está ligado a un contexto determinado, a la situación de producción, que forma parte de la interacción. Lo que nosotros estamos construyendo acá está situado en una clase de introducción a los estudios del lenguaje, en la clase tanto, en el desarrollo del tema tanto. El lenguaje escrito no se encuentra ligado a un contexto de producción. Ojo con esto. Cuando yo analizo un discurso, sí analizo el contexto de producción. No puedo no analizar un discurso sin observar el contexto de producción. Pero no quiere decir que lo escrito se ligue a mi contexto de producción. El análisis del producto va a estar ligado al contexto de producción. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, nosotros hacemos una investigación y escribimos sobre un determinado tema, un determinado problema. No está ligado a mi contexto, está ligado a mis intereses, lo que estoy escribiendo. Hago la publicación. Quien estudie ese discurso va a observar mi contexto de producción. Eso quiere decir que el lenguaje no se encuentra ligado al contexto de producción, sino a los intereses y a las motivaciones de quien escribe. Porque ustedes me van a decir, claro, sí, está bien, pero mucha de la literatura argentina, de la literatura de ciertos periodos históricos, mostraban o querían reflejar un momento de la historia. Estaba ligado al contexto de producción. Los intereses y las motivaciones del autor estaban ligados al contexto de producción. A la Segunda Guerra Mundial, cuando hablamos, yo creo que les conté de este escritor que cuenta, que divide en 7 capítulos una novela sobre cómo sobrevivió a un campo de concentración. Claro que hay un contexto de una guerra mundial y un holocausto y un campo de concentración, pero esa escritura es una motivación personal, quería contar una historia. Nosotros analizamos la producción discursiva y ahí analizamos ese contexto de producción que le da sentido a esa motivación. O sea, yo muchas veces voy a decir que todo discurso debe ser observado en un contexto de producción y un contexto de recepción. Que no, pero no es que ese discurso, el proceso de escritura estaba ligado a ese contexto, porque si no estaríamos reduciendo a un escritor a su contexto. Solo podría escribir según el contexto de producción en el que se encuentre y no es así. Claramente yo A no mí estoy... me está pasando algo que lo relaciono mucho con esto, y es que estoy viendo la serie de Charlie, de Fito, Ay, la yo serie de... también, porque no podíamos no verla. Y estamos, y claro, y yo era muy, muy chico en ese periodo histórico, pero crecí con su música de alguna manera y entiendo ahora que todo tenía como una relación eh, escuchás de vuelta temas de Fito que los sitúas históricamente en un contexto. Muy bien, nosotros teníamos, vamos a decir, tenemos la misma edad, nosotros teníamos en el 86 entre 4 y 5 años. Lógicamente que no íbamos a Claro, entender, no íbamos a claro, claro, entender claro, no. el peso, el significado profundo, pero en nuestra adolescencia y previo a los 15 cantábamos Mariposa Tecnicolor y cantábamos todas tumbas de la gloria Todo. y repetíamos Rosario estuvo cerca y quién no cantó las canciones del Normal uno y claro, entendiendo qué peso tenía asistir al Normal uno en ese momento histórico, lo podemos analizar ahora. Por eso vuelvo a decir, nosotros Claro. analizamos hoy el contexto de producción que le da El sentido a contexto muchas, de producción. que le da sentido a muchas de esas cuestiones, pero eso no quiere decir que en ese momento, vamos a decir, Fito estaba ligado a su contexto de producción. No, él no estaba pensando en que iba a dejar una huella en la música y que se iba a entender porque el contexto, eso no estaba dentro de su intención creativa, claramente. No, y por ejemplo, hablábamos con una compañera de trabajo y me decía, yo no voy a ver la serie de Fito porque no quiero ir a lugares de mi memoria a los que no quiero volver. Entonces, eh, Qué fuerte, qué sí, sí, fuerte. sí. ¿Cómo?
vamos a transformar la música de Fito en un tipo de discurso que te remonta a ciertas situaciones del tiempo. No, se me apagó la pantalla. Menos de un minuto, dices, está por Ahí, cortar. nos volvemos a conectar, así cerramos esta idea. Bueno, Cómo ese discurso la lleva a otro tipo de contexto, no el de producción de la época, sino de cómo vivió la época. La- la- bueno, el sí, también es el Ese otro contexto, pero contexto, claro, ahí fíjense, la afiliación con el discurso es otra. Por eso la subjetividad muy marcada, muy fuerte. Por eso el análisis de un discurso está situado en un contexto personal, histórico, social, subjetivo, vivencias, motivaciones. Eso no puede quedar afuera, no queda afuera nunca. ¿Por qué?